de ahí viene la propuesta de comunidad de aprendizaje, que es algo complejo tanto para hacer, para asumir, pero es algo que te permite trabajar en grupo y de interesarte a una problemática ambiental, bueno, socioambiental, ¿no? La primera cosa que estuve pensando esta semana fue que sería indispensable que los cuatro, bueno, ahora no está Claudia por la razón de la abuela, pero ella se va a sumar a nosotros, que encontremos unos roles que nos damos a cada uno según nuestras especializaciones y que aprovechemos de esos talentos que tenemos para luego después traer esos talentos e ir avanzando en un proyecto. Estuve pensando en un problema que se me hizo así como analizando datos. El problema que tenemos ahora es que no hay chavos. Y yo, una cosa que había quedado muy claro, que lo dijo muchas veces Rubén y Olga, teníamos que hacer un impacto, dejar una huella, no digital, pero una huella, ¿no? En este proyecto, ¿no? Entonces, y hay una cosa que también dijo Rubén la semana pasada, es que no creamos la propuesta didáctica, porque no creamos esa actividad a donde vamos a ir a buscar a los chavos. Y eso pues es una idea que me gustaría retomar mucho, ya que no hay chavo, porque nuestro objetivo no sería de formar esa actividad ambiental que presentaríamos, digamos, el último día o en esa semana, y algo que sea de educación ambiental grande, que presentemos cada quien, no sé si un pequeño taller o un gran taller, ir a traer a las gentes, estar allá afuera con papeles, ya que vienen a dibujar, organizar pues algo que sea grande. No sé si ven un poco la idea del proyecto, o sea que estemos organizando la actividad, todas estas 50, para que esa actividad funcione en 3, y que pues con los chavos, si no se suman en esas 50, si se suman mejor, pues agregamos, ¿no? A nosotros, pero si no se suman, nosotros hacemos una actividad, y mientras están los chavos ahí, yo les pregunto qué es el ambiente, qué es lo que te interesa en esa actividad que estás haciendo ahora, ¿no? Eso es lo que estuve pensando esta semana. ¿Cómo ven eso? Bien, bueno, ideando un poco, lástima que no pudimos coincidir el martes o miércoles que habíamos quedado. Sí, miércoles, sí. Porque justamente habíamos propuesto que fuera en la tarde. Ajá. A las 2 de la tarde, porque estaban los distintos talleristas y era más fácil, digamos, encontrar dentro de los talleres que estaban, distintos talleres de cerámica, estaban los de serigrafía, etc. Que hubiéramos podido incorporar, digamos, aunque sea un pequeño grupo de esos jóvenes que y la idea era invitarlos. Y me propuso Alejandro, pero después no había comido él y tuvo que salir, y ya no pudimos hacer ese recorrido aunque tú no hubieras estado. Porque pues sí me parece interesante el núcleo, digamos, partir con jóvenes o niños, jóvenes de 10 a 15 años. Vamos a ver si de Carlos, participante en el taller del huerto, finalmente regresa, y que pudiéramos interactuar por lo menos una media hora con sus hijos, sus 2 hijos. Pero lo que pudimos avanzar, digamos, en la semana fue el documento que nos mandaste, el texto que tuve oportunidad de leerlo todo, lo que es comunidad de aprendizaje, lo que es, digamos, las ventajas que nos brinda la educación ambiental
ambiental para pues poder generar un diálogo de saberes, sí. El intercambio de ideas, de detectar problemas y buscar soluciones, los valores que se pueden resaltar o derivar como un enriquecimiento de este diálogo y de este intercambio y pues las herramientas que podamos echar mano pues para alcanzar estos objetivos. Yo, como tal como me había comprometido, traje los distintos DVDs con los temas: ecología, biodiversidad, consumo y medio ambiente, bosques y áreas verdes, agua, desarrollo sustentable y no sé por qué falta, a lo mejor está en la mochila, si no en la mochila, falta el de residuos sólidos, junto con la guía que ustedes ya habían visto, que pues trae distintos ejercicios y lo que puede complementar perfectamente cada uno de los DVDs. Insisto, la ventaja es que es un resumen, duran 15, 17 minutos, no se extiende demasiado, con casos reales de actividades que se hacen aquí en México de cada uno de los temas y pues que pudieran, sin que hablemos demasiado ante el público, les podrían dar información suficiente para que entráramos en análisis, discusión y que viéramos aquí la distinta problemática que podemos ubicar en esta región de Tláhuac. De Tláhuac, sí. Pues para eso yo pensaba, no sé qué piensas tú, que empecemos con una discusión primero con esa gente y que nos saquen ellos cuáles son las problemáticas y que después le demos un material según, digamos, una reanálisis que hacemos del grupo que tenemos y le damos un material que corresponda a esos 2 o 3 temas para no darle tanta información y que ya vayamos hacia, hay que hacer un proyecto en menos de un mes, que sea chiquitito. Exacto, y que podamos, pero a mí me preocupa un poquito eso, y que si tuviéramos que diseñar actividades muy puntuales que nos resultaran muy reveladoras, que nos dieran mucha información de lo que piensa la gente, de lo que son sus preocupaciones y todo. Como habíamos platicado antes, la materia de educación ambiental a nivel primaria es obligatoria. Entonces, en esta comunidad que estamos pensando de pequeños o de jovencitos de entre 10 y 15 años, deberíamos de esperar que por lo menos tuvieran una idea más o menos general de lo que es educación ambiental y de los temas que les deben de estar abordando y todo, y el acercamiento a la naturaleza. Pero a mí lo que me pareció fantástico del documento que nos mandaste y de lo que hemos estado platicando en estas últimas 2 semanas es las similitudes de visiones que tiene el escrito y lo que es la pedagogía, también las herramientas pedagógicas que se dan con las ideas que uno trae en la cabeza y que deberíamos de plasmar en el aspecto motivacional, en el aspecto de cambios, de actitudes hacia el cuidado de la naturaleza y el respeto hacia la naturaleza, de valores y todo. Así es que hay unas coincidencias que, aunque no lo habíamos platicado antes, pero hay coincidencias importantísimas en lo que yo traía en mente y lo que ustedes y lo que en este documento nos hiciste llegar, pues compartimos, que eso me parece muy interesante. Aquí está el de residuos y de basura, y
tal como habíamos comentado la otra vez, que trajéramos algunas cosas. Traje, por ejemplo, el canto de las ballenas, para la música, que les pusiéramos a ellos a identificar. Aquí de los coyotes, de sonidos de granjas, de animales de granja, comparado con patos y animales silvestres, que también aquí hay sonidos que podemos echar a volar la imaginación, de que te imagines en una selva o algo así, y que puedan identificar ellos distintos sonidos y pues herramientas también, con algunos documentales que también pues podríamos después analizar y discutir. Así es que pues hay distintas herramientas, y también para complementar pues traje olores, por ejemplo el de lo que es la lavanda famosa. Eso yo estaba pensando. Y bueno, sí. De traernos todo a un día especial. No sé, en una sala, por ejemplo aquí se les enseña los DVD, se les pregunta unas cosas después. Afuera hay 2 o 3 que se van a pasear con el otro. No sé, como 3 o 4 actividades, y que organicemos un día o una mañana, algo así, dedicada a la educación ambiental, y que pues nuestro proyecto de comunidad de aprendizaje sea la planificación de este día, porque ya no tenemos niños. Entonces si vamos trayendo material pero no vienen niños, no sirve de nada. Entonces pues yo digo que podríamos enfocar la problemática hacia cómo interesarlos y cómo nosotros trabajar juntos para planificar ese momento. Así que, ¿qué opinas? Sí, porque sobre todo por el tiempo. Ajá. O sea, a mí la parte que más me llamó la atención era como esto, que pues, poder empezar ya, como dice Rubén, a partir de una actividad muy concreta que tengamos, comunicar las problemáticas, ¿no? Tener a los chavos, ¿no? No sé tal vez si funcionara que pudiéramos elaborarnos algunos carteles como preguntas, así, pues, para los que entran aquí, no sé, una pregunta así como imaginarnos algunas preguntas, alguna imagen así como tratar de llamar la atención y vamos a responderlas juntos el sábado. Como una publicidad, como una tipo de publicidad, pero cuestionador, no sé, para ver si les llama la atención. Sí, yo creo que aquí tenemos 3 caminos. Ajá. Uno, como lo habíamos pensado originalmente, bueno, todavía hay algunos días que pudiéramos generar este pequeño grupo, hacer las invitaciones directamente, y que pudiéramos generar este pequeño grupo de juvenil, digamos. Sí, no, pero eso yo lo veo, eso lo expliqué mal, pero sí lo veo igual al mismo tiempo. O sea, si se van sumando, que nos ayuden a hacer esa actividad. Correcto. Porque al mismo tiempo hay una posibilidad en esos tiempos, es que se vayan. Y entonces, si llegan y se van el día siguiente, por lo menos participaron a una actividad que no solo fue de un día, pero que es un proyecto un poco más grande. Correcto. Y ahí, no, porque sean bien sinceros, o sea, si llegan chicos, los integramos, no es como no estamos planificando un día. Exacto. Y pues si nos traen ideas o cosas distintas, nosotros modificamos el tiro. No, eso sí es clarísimo. Bien. Tiene que estar exacto, abierto, para sí. que esté abierto. Sí, no, así sí, es. sí. A la posibilidad de que logremos finalmente tener esta pequeña masa crítica, esta participación juvenil. Sí, o incluso adulto, con mucho gusto los recibo. Bien. Los recibimos, perdón. Es que, no, sí, es que el proceso tiene que ser abierto, según mí. La comunidad de aprendizaje es, una vez que hay un núcleo, luego la gente se suma, que se vaya, que llegue. Y vayamos diseñando ese día en particular, que tengamos la actividad y que hablemos de la educación ambiental, porque aquí, a pesar de que hay un área de educación ambiental, en realidad no se toca el tema. Es muy chiquitito.
no hay suficiente personal, no hay suficientes actividades. Vamos, el proyecto está dando pie a que abordemos y no descartar la idea también que me parece interesante de nuestro amigo, porque podríamos avanzar en las tres vertientes. Por un lado, hacer las invitaciones personales al grupo juvenil. Por otro lado, diseñar estos carteles y estos anuncios con alguna pregunta en particular, como ir preparando el terreno para la fecha del 3 de mayo, que pudiéramos hacer ya una actividad así en particular. Así es que fíjense, está derivándose como una especie de proceso que me parece interesante. Yo lo veo así. Que podamos ir sumando. Y la gente que se va agregando para hacer una actividad que sea un poco más... Exacto. Así lo estuve... Y que pudiéramos para esta fecha diseñar una propuesta, una actividad, una acción que nos revelara, que nos diera la mayor cantidad de información posible, ¿no? Que le pudiéramos sacar mucho jugo a eso desde el punto de vista de educación ambiental, desde el punto de vista, no sé, por ejemplo, un cambio que lográramos en sus hábitos diarios. Por ejemplo, que lográramos que las familias ahorraran agua en sus casas, que tuvieran una actitud distinta y que tuviéramos como resultado que ahora sus consumos de agua son menores, son bajos. Por ejemplo, que ese fuera uno de los objetivos, hablar del tema del agua, hablar de lo que tú inclusive decías ahorita, que detectáramos de estos temas que hubiese, cuál nos interesaría más, que lográramos revelar cuál va a ser la actitud distinta de estas personas en su casa para ahorrar agua, para ahorrar energía, para ver de qué manera pues, se pueden vincular mejor con la naturaleza o producir sus propios alimentos, etc., ¿no? Entonces, sí, yo creo que eso sería dentro del ejercicio, el proceso de comunidad de aprendizaje, y hacer quizás en uno de estos días planear un pequeño debate, un pequeño análisis que enriqueciera y que pudiéramos a lo mejor tocar un tema controversial y que diera resultados por ahí interesantes. ¿Me prestan unas cajitas de esas palabras? Claro. Perdón, gracias. Sí, es que puede ser el 3, puede ser una actividad o muchas, ¿no? Distintas. Yo creo que pueden actividades. ser varias, ¿no? Incluso, como dicen, podemos empezar con, o hacer como módulos, ¿no? Así, vamos incluso con esa idea del caracol, tener más un recorrido. Mira, primero pasas aquí, la gente los invitamos a que hagan dibujo de tu entorno, con lo que habíamos platicado de los intereses, de los gustos, de los lugares donde uno se siente cómodo, ¿no? Pasa acá y ahora entonces aquí vamos a platicar un poco, a cuestionarnos por qué le llamas recursos a las cosas si estaban el agua, los árboles, estaba antes que tú, ¿no? Porque ahora le dices que son recursos como para ti, ¿no? Y entonces, y así, ¿no? Entonces ya podemos ir retomando incluso en alguno que, bueno, aquí es el módulo de videos y tenemos estos videos, ¿cuál les gusta, ¿no? Como grupo. Digo, no van a ver todos, pero pueden ver uno, ¿no? ¿Cuál escogen? Esta idea del recorrido es muy interesante. O la otra también, que si son 2, 3 actividades separadas, después nos podemos juntar y ver qué nos dijeron los chavos, ¿no? Con respecto a esa actividad, les gustó, interés. Entonces las dos propuestas tan padres. ¿O cuál actividad te gustó más? ¿Por qué? Entonces eso nos da a nosotros jugo para una próxima, en otra ocasión, un día, ¿no? Cuando hagamos educación ambiental. Y de ir mezclando los tipos de pedagogía, y eso es muy importante.
Aquí no lo tengo. Sí, bueno, sí lo tengo. No sé si va a acabar si se va a parar de grabar, pero aquí va a seguir. Ajá. Estuve un poco escuchando lo que grabamos los tres y las notas que tomé la semana pasada. Se las voy a poner aquí en el pizarro. Ya hemos mencionado distintos temas de distintas pedagogías desde que hemos empezado. Por ejemplo, la semana pasada tú mencionaste mucho una pedagogía del juego, ¿no? Con la cuerda, ir afuera, los ojos vendados, caminar y todo. Entonces, tenemos una pedagogía del juego, ¿no? Que eso pues, es algo muy interesante. También algo práctico, pues eso todo el mundo lo mencionó, ¿no? Una pedagogía práctica. O sea, el learning by doing, ¿no? Como decía Dewey, aprendemos haciendo. Una de terreno, eso también lo vi en todo el mundo, ¿no? O sea, el terreno de salir, claro, y aprovechar el sol, estar afuera, ya que es educación ambiental. Y yo pienso que en esta fecha la pedagogía del terreno pues encuentra todo su esplendor, así. Exacto, pues hacer actividades, las mayorías, si nos puedas, tendrían que estar afuera. Claro, de hecho yo había pensado en este día que si íbamos a arrancar con los niños, que lo hiciéramos la actividad afuera. Exacto. Que tuviéramos interacción con los árboles, el sonido de las aves, sí, y a explicarles un poquito esta convivencia en que nos hemos aislado los seres humanos del contacto con la naturaleza. Yo incluso arriba antes cuando estábamos diciendo, me dice aquí a las 3:40 los ponemos afuera, pues vamos a seguir afuera, no hay problema, ¿no? Claro. Con mucho gusto. Bueno, el terreno tú le habías mencionado también con una vueltecita en el barrio, que puede ser una actividad interesante. No sé si en el barrio, no sé qué tal si están los papás o no, pero una pequeña caminada, ¿no? Por la callecita de aquí, la esquina, ¿qué es el ambiente, no? Y ese camión es parte del ambiente, ¿no? Puede ser una idea, un punto de partida, no sé, no lo digo así. También una pedagogía crítica, ¿no? Eso, bueno, eso resalta en toda la educación ambiental y ha resaltado en las tres personas, en ustedes tres. Dialógica. De proyectos, ¿no? Claudia dijo de resolución de problemas también. No sé qué tal sea posible de hacer pequeños problemas ambientales, eso no lo sé. Y pues multitrans, interdisciplinario, como dijo Claudia también en una ocasión. Y que lo mencionan en el documento. Sí, ¿no? Sí. Y de hecho tengo otro artículo también que habla de la resolución de problemas, de la perspectiva crítica también, pero en educación ambiental más general. Y nos habías dicho que ibas a traer en tu memoria un documento sí, más... Lo que pasa es que es muy pesado. Es muy pesado. Se lo ustedes lo tienen, ¿no? Yo pienso. ¿Cuál? ¿Sí? No sé cuál. El de la educación ambiental, una dinámica constructiva. Porque la única vez que lo pude prestar fue llevando mi computadora. Y mi computadora, como traigo todos los cuadernos para el proyecto, si viene gente y todo, está bien complicado. Lo que sí puedo hacer es puedo imprimir una copia. ¿Cuántas hojas son? ¿Mm? ¿Cuántas hojas son? Como 180, es un libro. Pero hay eso le serviría muchísimo a largo plazo también al centro de aquí. Claro. Porque hay actividades para todas las edades. No, fantástico. Y está padrísimo el cosa. Entonces puedo traer una copia. No sé si yo sé que Claudia lo tengo, se lo había dado en llave USB. Pues entonces hay que preguntarle, igual ella lo puede copiar. Sí, es que a mí no me funciona. Igual si ella lo tiene, le decimos a ver si se lo puede traer en la memoria de ella. Bueno, y ya voy a tomar nota de eso. Imprimir, claro, porque sería muy útil como herramienta para nosotros y futuras actividades y todo, sería sensacional. Sí. Bueno, voy a imprimir una copia para que la tengamos aquí, por ejemplo, cuando... Bueno, parece... perfecto.
Y para estimular también pues los olores, ¿no? Bastante agradables, ¿no? Lo que viene a ser la parte de los cítricos, la lima, y saber diferenciar el olor de un plátano con los ojos vendados, o sea, materiales muy aromáticos, ¿no? Tenemos plantas aquí aromáticas como la ruda, por ejemplo, podríamos traer un pedazo de ruda o el epazote, que también es muy aromático, y entonces, pues, como qué aromas logran identificar, ¿no? Y que si les parece agradable o no, pues por eso también echar mano de pues, lo que tengamos. Sí. Pues muy a la mano, ¿no? Si tuviéramos una rosa, por ejemplo, etcétera, ¿no? Sí, es que pues siento yo que hay elementos, hay herramientas pues para poder pues desarrollar. Lo importante va a ser, siento yo, como sabemos, la riqueza que hay entre 4 personas, bueno, 3 ahorita, para el diseño. Exacto. Diseñar el proyecto, y que podamos sacar la mayor información posible de cómo implementar. Inclusive me parece muy interesante este ejercicio para el día 3, qué tanto podemos atraer la atención de las personas simplemente con explorar un poco el entorno y que pudiéramos dividirnos y que cada uno de nosotros con algo estructurado, pero por medio de los carteles que pudiéramos poner, de las preguntas, para que la gente no llegara así muy verde, ¿qué digo, no? Sino que empezaran, tu idea me parece muy interesante para llegar y hacer inclusive, podríamos para la siguiente sesión diseñar unas preguntas, unas propuestas. Exacto, propuestas para que la gente empezara a cuestionarla. ¿Cuántos animales, por decir algo, silvestres conoces en el bosque de Tláhuac, ¿no? Y ahí relacionamos con la parte de la biodiversidad. No sé, sabes que se consume en tu casa, yo tengo el dato, tantos litros de agua regularmente, y en Europa consumen el triple. En México, en los lugares pobres 21 litros, Ajá. 21 litros, y en los ricos 1000 Exacto. al día. Exacto. Por ejemplo, hacer ese tipo de contrastes, ¿no? Y entonces que la gente empiece a manejar el tema del agua y ay carambas, ¿qué hago yo con el agua, no? Entonces, ese tipo de Según yo, el tema del agua tiene que aparecer. No sé cuántos temas van a estar el 3, pero el tema del agua es algo muy crítico en el DF, ¿no? En el DF. Y se ofreció una señora que fui a ver esta semana, que es del Colmex, que es especialista en agua. Me explicó toda la dinámica del agua en el sur de la ciudad y en el oriente, o sea, de aquí. Y ella se ofreció para participar también. Bien. A presentar. Pues ella puede enriquecer muchísimo la parte del diseño de las preguntas. Entonces, de entrada... Pero ella podrá participar como una vez, nomás para darnos una información. Claro. Si no, ya tiene como sus fines de semana bien... muy completos. No, pero con una que venga y fue una cosa impresionante. Bien, pues allá está el agua, entonces pues aprovechamos para llegar y verlo. Y entonces es lo que propongo, que las próximas encuentros, bueno, cuando se van sumando, vamos sumando la gente, ¿no?, que quiere participar a esta comunidad de aprendizaje. Yo propongo que empecemos a ver con Alejandro si se puede hacer como una invitación del 3, pero para un día de educación ambiental, una mañana, así el sábado, y ver cuánta gente llega. En vez de invitarlos a una comunidad de saber ese día, que capaz que el término y vamos a debatir el sábado de la tarde sobre las problemáticas ambientales, sea como, mira, esto es el proceso que hemos desarrollado y ahí presentamos nuestra comunidad de aprendizaje. No sé cómo... Sí, no, pues, yo creo que está bien para
Digo, porque una cosa sería seguir esperando a que lleguen los chavos que y puede no ser hacemos que nada. funcione, puede ser Sí. que no funcione. Entonces, si empezamos ya a trabajar, como dices, abiertos, si llegan y se suman, mejor, para nosotros mejor, porque entonces, si algún chavo llega a sumarse, ponemos como nuestra energía en que la propuesta salga, por ejemplo, de los que vengan, ¿no? Si mientras no llegan, bueno, digo, propuestas no van a faltar, ¿no? Afortunadamente, entonces vamos generando lo que vaya siendo, ¿no? Entonces, ese día puede ser como, bueno, se hizo un esfuerzo por esto y abrir el panorama, ¿no? Exacto. Una idea que creo yo podría, bueno, que a mí me viene dando desde hace mucho tiempo vueltas a la cabeza es algo que yo digo que es contra la trivialización de la educación ambiental, ¿no? ¿Qué es eso? La trivialización. Trivialización, ¿no? O sea, muchas veces la educación ambiental se entiende como cosas así como muy bonitas que cambian en todos lados cuando es algo muy profundo, trivial. Trivialización, yo digo así como algo o superficial, ¿no? Podría ser superficial, ¿no? Algo trivial es algo así como que no, como que lo haces así por hacerlo, ¿no? Sí, Así sí, como- entiendo. Como cuando No le quieres dan hacer- la suficiente importancia. Ajá. Sí. Y entonces la educación ambiental muchas veces se maneja, ¿no? Sin todo lo que implica de biodiversidad, ¿no? Incluso de cuestionamientos más profundos de civilización, muchas cosas, ¿no? Pero digo, no vamos a dar nuestros análisis de entrada, sino yo creo que puede ser a partir del cuestionamiento, ¿no? Sí. ¿Cómo ves tú esto? Y la respuesta que salga es válida, ¿no? O sea, no tiene que ser la que uno espere, ¿no? Pero abrir todas las dimensiones, aquí lo estamos viendo, cuántas cosas no tienen que ver con la educación ambiental, ¿no? Entonces puede ser que también podamos armar Claro. ese día en eso, no sé. ¿Por qué es importante la educación ambiental? Por todo esto, ¿no? Yo pienso pues que así, en un día así, pues vamos a traer gente que capaz que nunca van a haber escuchado de educación ambiental No, sí, de su vida, y también pues ya nos mete nosotros en marcha en un proyecto un poco más concreto, ¿no? Ya sabemos en qué nos alineamos y no sé. Y a mí me parecería muy revelador, con ese contacto con la gente, en el nivel en el que estamos como país en cuanto a educación ambiental, porque me sorprendió leyendo el documento que uno esperaría pues avances en Canadá o en otros países, y realmente pues vemos que nos falta mucho a todos los países, salvo Noruega, Finlandia y estos países que meten una tarea más profunda. Y Canadá se salió de Kioto, como Estados Unidos se salió. fíjate, No, e incluso cita muchos autores latinoamericanos, ¿no? O sea, Sí. no nada más gringos, sino, no sé, está Freire, está Gadotti, están varios que son... Es que en Quebec es así, hubo mucha, sobre todo en los años 60 y 70, se interesaron mucho los quebecois a todo lo que se hizo en Latinoamérica y se retomó mucho. Ahora como que desapareció un poco, ¿no? Bueno, en educación ambiental no se quedó, pero en la educación general de lo que nos enseñan se desapareció un poco, ¿no? Freire en los 70 en Quebec pegaba muchísimo, y de hecho hace como unos meses se organizó un seminario allá en la universidad donde justamente hablaban del aporte de todos esos autores latinoamericanos a la educación en Quebec. Muy interesante porque se desarrolló una educación muy crítica aquí, ¿no? Eso lo vimos muy bien en educación ambiental, se desarrolló una educación que no era la misma que la de América del Norte, o sea, que no de América del Norte, pero de Canadá y de Estados Unidos, ¿no? Y de Europa, porque pues ese modelo no podía funcionar con la realidad de aquí. correcto. Ajá. Y por ejemplo, bueno, otro texto de Sauvé también, un poco en este orden de idea, habla de la investigación-acción en la educación ambiental, que también es una metodología que funciona muy bien con la educación ambiental delante del problema, porque pues, es un tema donde la gente se involucra, ¿no? O sea, se involucra no solo racionalmente, pero corazón, Emotivamente. sí, y toma posiciones, ¿no? Posiciones sobre la educación. Antes lo mencionaba, ¿no? Recursos, y esos recursos ya es una posición que tomamos, ¿no? Que es algo que está ahí para nosotros, ¿no?
No, y además el peso que se le da a la economía y al dinero y no a los valores, y no al valor que debemos darle a la naturaleza y a los árboles y a todo esto, ¿no? Entonces, sí, también eso me pareció pues muy impactante, ¿no? Y además pues que todo se le viera con signo de pesos, como es ahorita, a retomar pues digamos, bueno, otros valores, otros... Sí, es algo distinto, ¿no? Porque incluso en ese mismo tono es que todos esos autores de educación crítica, hoy hay como un discurso donde dicen, no, es que ya pasaron de moda, ¿no? Ahorita ya es otra... Y cuando, si uno los vuelve a leer, dice, pues es que eso, o sea, lo que están planteando ahí es lo que han planteado aquí en México, lo que han planteado en América Latina en muchos años. O sea, la comunidad de aprendizaje es un enfoque muy interesante, pero que a fin de cuentas retoma, aporta y retoma, ¿no? O sea, sí. No es, tampoco está tan alejado, ¿no? Como o sea, lo leí y coincidía con cosas que yo había pensado, ¿no? Entonces, sí. Porque está en la mente. En la mente de las personas y la búsqueda de alternativas, que es, yo creo que otro de los aspectos importantes que se dan y de crear los cambios pues en la base educativa, porque yo creo que también se va al fondo de llegar y decir es que la educación formal, así como la estamos teniendo en nuestras escuelas y todo, no está dando los resultados de cambios en la sociedad, los avances que deberíamos de esperar en la humanidad. El deterioro ambiental, el deterioro de las cosas sigue acelerado el paso. Entonces, lo que se está dando en las escuelas, en las universidades, no es suficiente para lograr mejor calidad de vida y un cambio de rumbo en el planeta, ¿no? Entonces, ¿y cómo aceleramos esos pasos? Y yo creo que aquí vendría a ser un ejercicio muy interesante que pudiéramos dar aportaciones interesantes. Es que está complicado. Yo siento que para decir, mira, vas a hacer una comunidad de aprendizaje y eso te va a ayudar, pues a la persona que recibe esa información es como, ¿cómo la hago, no? Haciéndola, ¿no? Con errores, avanzando, retrocediendo y todo. Pues es una manera, pues ya estamos en una educación práctica, ¿no? Ya estamos en el learning by doing. Sí. Y me parece muy importante en una comunidad de aprendizaje es el objetivo, ¿no? Que el grupo se plantea. Eso es clave en la comunidad de aprendizaje, porque una comunidad de aprendizaje puede existir 2-3 días, un mes, un año, 3 años, pero hay un objetivo, la gente va hacia un objetivo. Y eso sí es muy importante. Yo pienso que la semana que viene, cuando esté Claudia, que nos digamos ese día, el objetivo es de hacer eso, ¿no? Y ya, a partir de ahí, pues vamos todos hacia ese objetivo, ¿no? Y por ejemplo, aquí, en este texto, yo pienso que tienen este cuadrito en el texto, ¿no? Ese objetivo te lleva a unos cambios, ¿no? En nuestros casos, tenemos cambios que están un poco como planificados. Queremos hacer cambios en la gente, ¿no? Cambios pedagógicos, didácticos, cambios en la relación que tiene con el ambiente, y también hay cambios que son emergentes, ¿no? Que van a aparecer en el camino cuando se vayan sumando la gente y que veamos, ¿cómo decir? Cuando veamos los resultados al final de lo que pasó ese día. Eso es bien importante, no dejarlo al final, hacer, aunque sean 10 minutos, pero una pregunta rápida a las personas, oye, mínimo, ¿no? Si se pudiera más, bueno, ya viste todo esto, ¿qué crees tú que te deja? ¿O qué te vas para? O sea, que eso sea una evaluación, si se puede, o sea, no para 10 o 5, aprobar, sino una evaluación a la actividad en general, ¿no? Como para ver esos cambios, ¿no? Y lo que habíamos dicho desde el principio, ¿no? ¿Qué objetivos también, ¿no? O sea, una actividad ambiciosa, pero
pero realista, ¿no? No sé cómo porque si es muy grande, yo siento que es condenado a sí. Tienen que ser proyectos didácticos muy simples, que no duren más de unos 5 minutos y que se repitan 2, 3 veces, 4 veces en el día si hay gente, que no sea algo muy complejo, que digamos le vamos a hacer un mega recorrido de 12 horas, no viene nadie, estamos como, ¿no? Pero si tenemos un proyecto, por ejemplo, los del acuerdo, ¿no? Así, los traemos. Una vez que están sentados ahí, les bandamos los ojos y les pasamos unos olores y todo. Entonces es una actividad muy interesante. Y después de eso les preguntamos, para ti, ¿qué es el ambiente? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo viviste? Y vamos a buscar unos datos increíbles. Y ya es una actividad. Otra actividad, pues pueden ser pequeñas actividades así. Y lo que vamos planificando es en el día, es una lógica en ese día, ¿no? La lógica temática y todo. No sé si... ¿cómo ven? Sí, me parece muy bien. Algo más que se nos esté escapando ahorita, de las experiencias que ustedes han tenido desde el punto de vista pedagógico, alguna actividad que hayan tenido que les resulte innovadora, que podamos implementar cosas novedosas, porque, por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho en la universidad es llevar cosas espectaculares y sí atraemos la atracción de los estudiantes, del público. Hemos llevado globos aerostáticos a la facultad, hemos llevado autos solares, eléctricos, hemos llevado distintas soluciones, calentadores solares y todo, y pues sí atraemos, logramos un impacto así en los chavos, y tan es así que hemos tenido prácticamente auditorios llenos en la facultad. Digamos, ustedes han echado mano de alguna herramienta en particular que pues genera un fuerte impacto. A mí, por ejemplo, tuve esa experiencia en Santa Marta, Catitla, donde está la penitenciaría a un lado y donde se notaba un ambiente un poco pesado, un poco rudo, y sin embargo, con imágenes de la naturaleza, con la forma de llegar y decir y hablar de algunas especies de flora y fauna mexicana, pues les logró sensibilizar a los chavos, que permanecieron respetuosos, callados en el auditorio, un auditorio repleto de banda, de chavos banda, de un ambiente, insisto, duro, rudo, pesado, y sin embargo, pues dando información pues valiosa. Ellos se sintieron identificados y logramos los resultados que esperábamos. Costó un poquito de trabajo lograr alcanzar ese nivel y esa disciplina, pero digamos uno, porque está convencido de lo que está haciendo, se logra eso. Yo esperaría algo similar en las actividades que pudiéramos derivar de esto, pero que a lo mejor que pudiéramos desarrollar de aquí a estos días algo que a lo mejor pueden ser los carteles, que a lo mejor puede ser una frase célebre de algún... tiene que ser muchas cosas. Hay muchas personalidades que pueden hacer pensar a la gente, o que hiciéramos o que pensáramos en algo un poco más espectacular. Yo no sé, por pensar en algo, en una tirolesa, o vayan ustedes que pensar que pudiéramos hacer aquí algún animal, un teporingo gigante, que pudiera llamar la atención y que pudiéramos pues
atraer al público. Yo creo que ese sería también quizás un reto muy interesante, pero que tenemos poco tiempo para construirlo, derivarlo. Así es que yo les propondría de aquí a que tuviéramos la siguiente semana, a más tardar el próximo sábado, y que pudiéramos idear. A lo mejor ya no tenemos el tiempo, pero por lo menos intentarlo, de que pudiéramos traer algo original, algo que pudiéramos derivar en un fuerte impacto. Por ejemplo, a lo mejor desarrollar un arcoíris aquí de manera artificial, o con un prisma, se me ocurre, enorme, con la luz, lograr una difracción de la luz y generar un arcoíris, que la gente viera y dijera, ¿qué es esto? ¿Sí me explico? Sí. Y que pudiéramos para ese día 3 presentarlo, y que mediante eso que pudiéramos estar dando un mensaje a la gente. Yo pienso que pues mejor te voy a dejar ir primero tu punto de vista pedagógico, y después te voy a dar un punto de vista también de experiencias pedagógicas que tuve, pero te dejo pasar. Bueno, eso me parece muy interesante. Una cosa que también, bueno, yo cuando he trabajado un poco no ha sido tan espectacular, pues yo creo que esto podría ser como que la cereza del pastel, eso espectacular que planteas. Y otra cosa que yo creo que podríamos buscar como un enfoque es tratar de rescatar, yo cuando muchas veces rescato visiones mexicanas o visiones latinoamericanas que dicen, no necesariamente es de fuera de donde nos va a venir la respuesta, sino es de dentro, y han venido respuestas desde nosotros, y como que las herramientas las tenemos nosotros, como que uno se pone a la par de cualquier otro, y pones a la par al otro, sí, no, tú puedes hacerlo, o sea, como muy seguro. Eso yo he visto que muchas veces eso les gusta mucho, ¿no? Con unos profes que les di una plática de educación ambiental, eran profesores de primaria de una sección del sindicato, y les gustó mucho, ¿no? Les decía, pues es que pues somos profesores, ¿no? Y esto va por acá, y nosotros somos los buenos de aquí, y entonces pues eso llama la atención. Tú pudieras hacer eso, ¿no? Una parte como de... Bueno, no sé la parte de recursos, pero que pudiéramos conseguir un paño, una manta grande, de algunas pinturas, y que pudiéramos hacer una actividad así medio lúdica, y plasmar inquietudes o pues problemáticas. Según yo, en lo pedagógico, la mejor pedagogía que hay es todas. Es más bien no solo una mezcla de distintas. Eso siempre fue la experiencia que tuve yo como alumno, o sea, estudiante, y la experiencia que tuve como profesor, es que cada día haya algo distinto, ¿no? Yo pienso que hay que aprovechar el hecho que tenemos distintas formas de ver el mundo, de trabajar y todo, para presentar cada quien algo que venga de nuestra panza, ¿no? Y encontrar el punto de convergencia, que sería la educación, pues que es la educación ambiental al final, ¿no? Y las problemáticas ambientales de Tláhuac, porque pues hay que ir a buscar a la gente con una problemática que es de aquí. Eso me parece esencial. Pero yo, por ejemplo, de tu lado, Rubén, hay mucha imaginación que viene, ¿no? Deseo que la gente pues pase, no sé, tenga un momento que no se olvide, ¿no? Y hay que rescatar eso y ponerlo en práctica ese día. Capaz que Claudia va a querer dar una plática, hacer algo más serio, ¿no? Que los jóvenes van a decir, no quiero plática. O que los más viejos van a decir, yo no quiero jugar a la cuerda, ¿no? Porque tengan la opción ese día, y que nosotros nos digamos y invitemos a los jóvenes que hacen el pequeño taller de 10-15 minutos. Pues mira, se acabó pero está ese de allá, ¿no? Está el otro allá, está el tercero allá, ¿no? Y pues los mandamos a los distintos talleres, ¿no? Bien. Y
al mismo tiempo yo pienso que es una manera un poco al Faro Tláhuac en el sentido de educación ambiental justamente. Sí, claro. Sería interesante de lanzar esa invitación y pues no, así lo veo, ¿no? Lanzamos la invitación y enseñamos al mismo tiempo, estamos enseñando que la educación ambiental no es una sola cosa, al contrario, ¿no? Y eso lo decían muy bien en el Focus Group, es múltiple, ¿no? Hay tantas educación ambiental que de manera de gente casi, ¿no? Y eso, yo pienso que hay que rescatar ese aspecto de todo es diferente y aprovechar esa diferencia para que los chavos vean de todo. Sí, o sea, hacerlo múltiple y concreto, o sea, unas, no sé, 4 propuestas o 5 propuestas así trabajadas, rescatando esos espacios y entonces ya sobre esas irlas poniendo eso. A mí lo del arcoíris, si se puede, yo creo que estaría bien, ¿eh? Estaría padrísimo, sí. Digo, a mí, yo o sea, medio lo vi, no sé, no me ¿Te lo imaginaste? Yo lo vi, ¿no? Hasta yo dije, le ponemos agua y que se hagan, no, así, hasta me imaginé un arcoíris ramificado, digo, pero, o sea, una cosa, a mí si se puede eso, yo creo que valdría mucho así terminar y ahí está, o sea... Nosotros vimos espectacular en una cascada, la formación de un arcoíris, con el puro... la atomización del agua por la caída al suelo y generarse esa maravilla, y lo tengo en fotos. Entonces imagínate que pudiéramos gestar aquí una mini cascada, que pudiéramos atomizar sí, el agua en dispersión, un dispersor, un atomizador de agua, y que pudiéramos hacer pasar un rayo de luz y que pudiéramos generar un arcoíris. Entonces, digo, por echar a volar la imaginación y lo que la naturaleza nos brinda. Digo, ya estas con las que lavan los coches a presión, las maquinitas es que le llaman las Karcher, que es la máquina. Sí. Que es la marca, pues, pero esas sacan un chorro a gran potencia. Presión, o sea, esa pulveriza el agua, pulveriza mucho. Pudiera ser esa. Y no sé, digo, yo no sé cómo funcione, pero no sé si un reflector así, más o menos choncho, así que agarre y... Pues aquí hay reflectores. Habla del consumo del agua. Exacto. Bueno, lo hacemos encima del huerto para que caiga todo el agua. Todo el agua y se aproveche. Y ya no sea... Sí, claro, para no dar el mensaje de que vamos a tirar agua, ¿no? Y además eso tiene la ventaja de que como la pulveriza no es tanta el agua que gasta. Exacto, no se consume tanta agua, que esa es otra ventaja. Pero en fin, ideas de esta naturaleza nos ayudan mucho. Sí. Por ejemplo, pues el globo aerostático, imagínate tener aquí un globo aerostático, eso de entrada ya impacta al público porque jamás han visto un globo aerostático aquí, y que pudieran tener una visión del bosque, una perspectiva del bosque en otra dimensión, que eso también genera un impacto muy atractivo, y además lo que implica un área verde, y ahí metemos lo que es bosque y áreas verdes, ¿no? Entonces, sí. En fin, hay una serie de elementos y de herramientas que podemos echar mano, y pues hay que echar a volar la imaginación. Hay que usar también este material que fue hecho por una ONG, que sí. Es importante. Y en la parte específica de educación ambiental. Yo pienso que se tiene que presentar y que alguien comente también, o sea, tiene que haber varias actividades, yo lo veo así, sí. Pequeñas. Exacto. Pero un mismo día, y ya eso pues, ya interesa, capaz va a interesar a una gente a la educación ambiental, ve lo que es, Pues, ¿qué les parece? Ya deben de ser casi las 3:00 Sí. Para ser respetuosos en lo que nos han pedido, y vamos acá al aula digital a ver uno de estos materiales para que ustedes tengan una idea de lo que se trata,
yo lo que propongo para terminar el encuentro de hoy Sí. es que estuve leyendo una memoria, bueno, es una tesis, digo memoria, pero es tesis, ¿no? Una tesis que hizo un ex estudiante del centro de investigación, donde él fue en una escuela alternativa y en esa escuela se desarrolló una comunidad de aprendizaje entre los profesores y sobre todo para resolver problemas pedagógicos. Como es alternativa, luego cuando llegaban chicos con tal problema tenían que desarrollar una manera para ir a atraer a ese chico, ¿no? Que sea alternativa y que todo el mundo trabaje junto. Es un estudio de caso que hizo, donde él, ya esa práctica de comunidad de aprendizaje ya estaba instalada en la escuela desde hace como 2 o 3 años y lo hacían una vez a la semana, si no me equivoco, el miércoles, 1 o 2 horas. Y ellos usaban un orden del día, o sea, como no sé si se dice en español, un programa del día. Y bueno, distintas metodologías, ¿no? Porque ellos sí habían separado los roles muy claro. Yo pienso que todavía no es necesario separar los roles, lo podríamos separar cuando digamos el 3, así va a ser la actividad y ahí pues nos dijimos, tenemos que hacer esto para... Pero sería interesante terminar después de ver los videos y decirnos ya qué podríamos tocar la semana que viene, o sea, ir buscando unos puntos y ya nos deja una semana para reflexionarlos. Entonces, cuando llegamos la semana que viene ya tenemos unas ideas. Incluso ya hay algunas, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de las preguntas, lo de actividades concretas, lo de, no sé, incluso ir pensando en una estructura, ¿no? Sí. Tiempos, no sé, cosas así. Eso estaría bien padre. Yo pienso que tenemos el tiempo de hacerlo muy bien de aquí al 3 de... Sí. Si es una actividad así. Sí, yo también pienso que podríamos tener algo muy bien estructurado, muy bien armado y que pudiéramos generar el impacto que buscamos para esa fecha. Y pues hay que seguir trabajando con las ideas. Te digo, tu documento fue muy útil como herramienta para ver nuestra sintonía y que estamos hablando un mismo lenguaje. Es un buen texto, sí. Corto, simple. Exacto, yo tengo una versión un poco más larga, pero bueno, está bien. Y lo mismo, pues ahora que tenemos el Google Group, el grupo Google, no sé bien cómo funciona eso, no soy bueno en tecnología, pero también es un lugar donde... ¿Sí te llegó algo de porque respondía a Google Group? Sí, escribió él, luego escribiste tú, escribió Alejandro. Bien. Sí, perfecto, pues fíjate, qué padre, porque ya vamos interactuando, porque se lo envían a Google Group y te lo envía. Sí, me parece interesante porque aunque estemos hablando 2 personas, los demás saben que hubo eso y nos salvamos una parte del resumen, quizás el día siguiente. Sí, o sea, eso ahí se va. O sea, a mí me sale todo con la conversación. Ok. Bien, pues sí, fantástico, eso es... Si no me interesa, pues lo pones así de costado o algo así. Pero por lo menos ahí está la información. Y si hay textos o ideas que llegan, claro. Pues ahí... sí, entonces ya lo noté lo de ese documento. Voy a hacer una copia para que se quede, no sé si la quieren tener aquí o algo así, nosotros la usamos. La vamos trayendo cada semana. Ahí también hay ideas. Claro, prácticas. no, esto nos sería muy útil el tenerla aquí. Sí. Y pues ahí podemos ya empezar a trabajar un poco sobre proyectos didácticos, o sea, sobre qué vamos a presentar a la gente que venga. Bueno, padrísimo, pues creo que pues ya tenemos ahí un poquito más caminado esto, como que más aterrizado y pues qué bueno que lo estamos filmando y que grabando para que sea después que podamos ver lo que estuvimos planificando, lo que estuvimos hablando, pues ya aterrizado, al menos pues ya tenemos una idea más clara, abierto para el que se quiera sumar y si vamos teniendo gente con esta idea del caracol, pero si no, por lo menos ya tenemos opción del día 3 para tener actividades simultáneas y que podamos darle cada quien nuestro estilo, nuestra dinámica y
pues intercambiar esa esperando, experiencia sí. también, qué nos pareció y todo, qué funcionó bien, qué nos equivocamos y todo. Claro. Y bueno, en el término de este proyecto de investigación, yo por supuesto cuando voy a hacer el análisis de data y voy a hacer como un gran resumen, se lo envío para no inventar nada, ¿no? Que me digan, sí, esto sí pasó, y que me validen esa información, ¿no? Y así voy a ir a buscar una validación de datos. Bien. Y seguramente después del 3 de marzo, pues seguro, ¿no? Los voy a contactar de nuevo para que hablemos sobre Skype, pero cada quien de su lado, y vemos cómo funciona esa dinámica, cómo la podemos... Y yo, pues eso fue muy claro con mi tutora. El 3 de mayo, ¿no? Después del 3 de mayo. Fue muy claro con mi tutora que yo quiero hacer el reporte en español, ¿no? Para que, pues, que sirva, pues porque si no ya nadie lo va a leer nunca, ¿no? Va a decir, oh, qué bueno, se fue a México. Pero que sea útil. Bueno. Y la metodología, ¿no? Pues esto que se está desarrollando sobre todo para que se pueda usar de nuevo. Órale, me parece excelente. Pues vamos. Vamos a ver qué tal.